Papá Puerco, una novela del Mundodisco por Terry Pratchett. Sinopsis. Ha llegado la Navidad a Mundodisco, y su protagonista no es Santa Claus ni Papá Noel, sino Papá Puerco. Nuevas aventuras en la disparatada urbe de Ankh-Morpork, que coinciden con los preparativos de la celebración de la noche más importante del año. Un asesino a sueldo, contratado por los auditores de la realidad, ha aceptado el encargo de eliminar al venerable Papá Puerco. Entretanto, para que nadie sospeche lo que en realidad está sucediendo, la muerte se enfunda en el tradicional traje rojo, con un descomunal saco a cuestas. Se monta en un trineo tirado por 4 enormes cerdos. Historia. Terry Pratchett. Papá Puerco. Todo empieza en alguna parte, aunque muchos físicos no estén de acuerdo. Pero la gente siempre ha sido vagamente consciente del problema del principio de las cosas. Se preguntan en voz alta cómo llega al trabajo el tipo que conduce la máquina quitanieves o cómo consultan la ortografía de las palabras quienes hacen los diccionarios. Y sin embargo existe el deseo constante de encontrar en las redes, retorcidas, enredadas y llenas de nudos del espacio-tiempo algún punto sobre el que se pueda poner un dedo metafórico para indicar que ese, justamente ese, es el punto donde empezó todo. Algo empezó cuando el gremio de asesinos enroló al señor Teatime, que veía las cosas de forma distinta a otra gente, y una de las formas en que veía las cosas de forma distinta a otra gente, era que veía a la otra gente como si fueran cosas. Más tarde, Lord Downey del gremio dijo: nos dio pena porque había perdido a los 2 padres, a una edad muy temprana. Pensándolo bien, creo que deberíamos haber prestado algo más de atención a eso. Pero fue mucho antes cuando la gente se olvidó de que las historias más antiguas de todas, tarde o temprano, tratan sobre la sangre. Después quitaron la sangre para hacer las historias más adecuadas para los niños, o por lo menos para la gente que se las tenía que leer a los niños, más que para los niños, en sí a quienes, por lo general, les gusta bastante la sangre siempre y cuando la derramen quienes lo merecen, y luego se preguntaron a dónde querían ir a parar las historias. Y fue antes todavía cuando algo en la oscuridad de las cavernas más profundas y los bosques más sombríos pensó: pero, ¿qué son estas criaturas? Voy a observarlas. Y fue mucho, mucho antes todavía cuando se formó el Mundodisco, que avanzaría a la deriva por el espacio a lomos de 4 elefantes montados en la concha de la tortuga gigante, Grana Twin. Es posible que, mientras se mueve, se vaya enredando como un ciego, en una casa llena de telarañas con esas pequeñas hebras especializadas de espacio-tiempo que intentan crecer dentro de todas las historias que se encuentran, tirando de ellas, y rompiéndolas y forzándolas a adoptar formas nuevas. O es posible que no, claro. El filósofo Didáctilos ha sintetizado una hipótesis alternativa que es: las cosas pasan y ya está. ¿Qué narices? Los magos del claustro de la Universidad Invisible estaban plantados mirando la puerta. Estaba claro que quien fuera que la hubiera cerrado quería que se quedara cerrada. Estaba fijada al marco con docenas de clavos. Tenía varios tablones clavados encima, de lado a lado. Y por fin, hasta esa misma mañana, había estado escondida detrás de una librería que alguien le había puesto delante. Y también está el letrero, Rikuyi, dijo el decano. Supongo que lo ha leído. El letrero que dice: no abrir esta puerta bajo ninguna circunstancia. Claro que lo he leído, contestó Rikuyi. ¿Por qué te parece que la quiero abrir? Esto. ¿Por qué? Preguntó el conferenciante de runas recientes. Para ver por qué la querían cerrada, claro. Hizo un gesto en dirección a Modo, el jardinero y enano para todo de la universidad, que estaba de pie al lado con una palanca. Manos a la obra, chaval. El jardinero hizo un saludo militar. A sus órdenes, señor. Con el ruido de fondo de la madera, al astillarse, Rikuyi siguió hablando. En los planos dice que aquí había un cuarto de baño. Un cuarto de baño no tiene nada de temible, por todos los dioses, yo quiero un cuarto de baño. Estoy harto de ducharme con vosotros. Es antihigiénico. Se pueden pillar enfermedades. Me lo dijo mi padre. Donde hay montones de tíos bañándose juntos, el gnomo de las verrugas corretea con su saco. ¿Eso es como el hada de los dientes?, preguntó el decano en tono sarcástico. Aquí mando yo y quiero un cuarto de baño para mí solo, dijo Rikuyi con firmeza. Y no hay nada más que hablar. ¿Vale?
Quiero un cuarto de baño antes de la noche de la vigilia de los puercos. ¿Entendido? Y ese es el problema de los principios, claro. A veces, cuando se trata con reinos ocultos, que tienen una actitud bastante distinta hacia el tiempo, a uno le llegan los efectos un poco antes que las causas. De los márgenes del espectro auditivo vino un clink 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 como de pequeños cascabeles plateados. Más o menos a la misma hora en que el archicanciller estaba dando órdenes, Susan Stoilit estaba sentada en la cama, leyendo a la luz de las velas. Los dibujos de la escarcha se ondulaban en las ventanas. A ella le gustaban aquellos anocheceres de invierno. En cuanto metía a los niños en la cama, ya podía hacer más o menos lo que quisiera. A la señora Gaiter le daba un miedo patético darle instrucciones de ninguna clase, por mucho que fuera ella quien pagaba el sueldo de Susan. No es que el sueldo fuera importante, claro. Lo importante era que ella fuera independiente y que tuviera un trabajo de verdad. Y ser institutriz era un trabajo de verdad. La única pega había llegado al descubrir su patrona, que era duquesa, porque según el credo de la señora Gaiter, era un credo más bien corto y escrito con letras grandes, la clase alta no debería trabajar. Debería ir por ahí haciendo el vago. Ya le costó a Susan bastante conseguir que dejara de hacerle reverencias cada vez que se cruzaban. Un parpadeo le hizo girar la cabeza. La luz de la vela estaba revoloteando en sentido horizontal, como si estuviera en medio de una ventisca. Levantó la vista. Las cortinas ondeaban despegándose de la ventana, que se abrió de golpe con un repiqueteo. Pero no había viento. Por lo menos, ningún viento de este mundo. En su mente se formó una serie de imágenes. Una pelota roja. El olor acre de la nieve. Y de pronto desaparecieron, dejando en su lugar. ¿Dientes? Se preguntó Susan en voz alta. ¿Otra vez dientes? Parpadeó. Y cuando abrió los ojos la ventana estaba, tal como ella sabía que estaría, cerrada a cal y canto. La cortina colgaba recatadamente. La llama de la vela estaba inocentemente vertical. Oh, no, otra vez no. No después de tanto tiempo. Todo había estado yendo tan bien. Susan miró a su alrededor. Su puerta estaba abierta y había una figura pequeña de pie en el umbral, descalza y en camisón. Susan suspiró. Sí, Tula. Tengo miedo del monstruo del sótano, Susan. Me va a comer. Susan cerró su libro con firmeza y levantó un dedo a modo de advertencia. ¿Qué te he dicho sobre intentar parecer obsequiosamente encantadora, Tula? Preguntó. La niña dijo. Me has dicho que no tengo que hacerlo. Me has dicho que exagerar el ceseo es un delito penado con la horca y que solamente lo hago para llamar la atención. Bien. ¿Sabes de qué monstruo se trata esta vez? Es el grande y peludo de los. Susan levantó el dedo. ¿Cómo? Le advirtió. De los 8 brazos. Se corrigió a sí misma Tula. ¿Cómo? ¿Otra vez? Oh, está bien. Se levantó de la cama y se puso la bata, intentando mantener la calma mientras la niña lo observaba. Así que están volviendo. Oh, no se refería al monstruo del sótano. Aquello iba incluido en el trabajo. Pero parecía que iba a empezar a recordar el futuro otra vez. Negó con la cabeza. Por muy lejos que una huyera, siempre se acababa alcanzando a sí misma. Por lo menos los monstruos eran fáciles. Ya había aprendido a tratar con ellos. Cogió el atizador del guardafuegos del cuarto de los niños y bajó la escalera de atrás, seguida de cerca por Tula. Los Gaiter estaban celebrando una cena formal. Llegaban voces amortiguadas procedentes del comedor. Luego, mientras ella pasaba por delante, se abrió una puerta bañando el pasillo de luz amarilla y una voz dijo. Por los dioses, aquí, hay una muchacha en bata con un atizador. Vio varias figuras perfiladas sobre la luz y distinguió la cara preocupada de la señora Gaiter. Susan. Esto. ¿Qué estás haciendo? Susan miró el atizador y luego a la mujer. Tula dice que tiene miedo de un monstruo que hay en el sótano, señora Gaiter. Y tú vas a atacarlo con un atizador. No. Dijo uno de los invitados. Se percibía una fuerte atmósfera con ñaki puros. Sí. Respondió Susan en tono natural.
Susan es nuestra institutriz, dijo la señora Gaiter. Esto. Ya les he hablado de ella. Se produjo un cambio en la expresión de las caras que miraban desde el comedor. Se convirtió en una especie de respeto divertido. ¿Les arrea a los monstruos con un atizador?, preguntó alguien. Pues bien mirado, es muy buena idea, señaló otra persona. Si a la niña se le mete en la cabeza que hay un monstruo en el sótano, tú entras con un atizador, haces unos cuantos ruidos como si estuvieras dándole una paliza mientras la niña escucha y todo solucionado. Tiene buenas ideas, la chica. Muy sensatas. Muy modernas. ¿Es eso lo que estás haciendo, Susan?, inquirió la señora Gaiter en tono ansioso. Sí, señora Gaiter, respondió Susan, obediente. Esto lo tengo que ver, por yo. No se ve todos los días, a monstruos aporreados por una muchacha, dijo el hombre que estaba detrás de ella. Hubo un susurro de seda y una nube de humo de puros mientras los comensales salían en manada al pasillo. Susan volvió a suspirar y descendió los escalones que llevaban al sótano, mientras Tula se quedaba sentada recatadamente en lo alto de la escalera, abrazándose las rodillas. Una puerta se abrió y se cerró. Hubo un momento de silencio, y luego un grito aterrador. Una mujer se desmayó y, a un hombre, se le cayó el puro. No tienen que preocuparse, todo irá bien, dijo Tula, tranquila. Ella siempre gana. Todo irá bien. Se oyeron porrazos y ruidos metálicos, después un zumbido y por fin una especie de burbujeo. Susan volvió a abrir la puerta. El atizador estaba doblado en varios ángulos rectos. Hubo un aplauso nervioso. Muy bien hecho, dijo un invitado. Muy psicológico. Una idea inteligente, eso de doblar el atizador. Y supongo que tú ya no tienes miedo, ¿verdad, niñita? No, dijo Tula. Muy psicológico. Susan dice que no me asuste, que me enfade, dijo Tula. Gracias, Susan, dijo la señora Gaiter, convertida en un manojo tembloroso de nervios. Y ahora, Sir Geoffrey, si no les importa pasar a la sala. Quiero decir, al salón de fumar. Los invitados se alejaron por el pasillo. Lo último que oyó Susan antes de que se cerrara la puerta fue, rematadamente convincente, la forma en que ha doblado así el atizador. Ella esperó. Se han ido todos, Tula. Sí, Susan. Bien. Susan volvió a entrar en el sótano y salió arrastrando algo grande y peludo con 8 patas. Consiguió cargar con el escalera arriba y llevarlo por el otro pasillo, hasta el jardín de atrás, a donde lo sacó de una patada. Se evaporaría antes del amanecer. Eso es lo que nosotras les hacemos a los monstruos, dijo. Tula lo observó con cautela. Y ahora es hora de que te vayas a la cama, muchachita, dijo Susan, cogiéndola en brazos. ¿Puedo quedarme el atizador en mi cuarto esta noche? Vale. Solamente mata monstruos, ¿verdad?, dijo la niña en tono soñoliento, mientras Susan la llevaba al piso de arriba. Eso es, dijo Susan. De todas clases. Metió a la niña en la cama al lado de la de su hermano y dejó el atizador apoyado en el armario de los juguetes. El atizador estaba hecho de un metal barato y tenía un pomo de latón al final. De lo que fuera, reflexionó Susan, por poder usarlo con la anterior institutriz de los niños. Buenas noches. Buenas noches. Regresó a su pequeño dormitorio, se volvió a meter en la cama, mirando las cortinas con recelo. Estaría muy bien poder pensar que se lo había imaginado. También sería una gran estupidez pensarlo, claro. Pero ya llevaba casi 2 años siendo normal, saliendo adelante en el mundo real, sin recordar nunca el futuro. Él solamente lo había soñado, pero hasta los sueños podían ser reales. Intentó no hacer caso del largo hilo de cera, que sugería que la llama había revoloteado durante unos segundos movida por el viento. Mientras Susan intentaba dormir, Lord Downey estaba sentado en su estudio, poniendo al día sus papeles. Lord Downey era un asesino. O mejor dicho, un asesino. La mayúscula era importante.
Distinguía a los bellacos, que iban por ahí cargándose a gente por dinero de los caballeros, a los que de vez en cuando consultaban otros caballeros que deseaban ver eliminada, por una tarifa razonable, cualquier hoja de afeitar inconveniente del algodón de azúcar de la vida. Los miembros del gremio de asesinos se consideraban a sí mismos hombres cultivados que disfrutaban de la buena música y de la comida y la literatura, y conocían el valor de la vida humana. En algunos casos, lo conocían hasta el último penique. El estudio de Lord Downey tenía las paredes forradas de paneles de roble, una moqueta de la mejor calidad. Los muebles eran muy antiguos y estaban bastante gastados, pero su desgaste, el desgaste que solamente se alcanza cuando los muebles buenos se usan con cuidado durante varios siglos. Eran muebles madurados. En la chimenea ardía un leño. Delante del mismo había un par de perros dormidos de esa forma enredada en que duermen todos los perros grandes y peludos. Aparte de unos ronquidos perrunos de vez en cuando o del crujido de un leño, al moverse, no se oía más ruido que el rasgueo de la pluma de Lord Downey, el tic-tac del reloj con carillón que había junto a la puerta. Unos ruidos pequeños y privados que solamente servían para definir el silencio. Por lo menos así estaban las cosas hasta que alguien carraspeó. El sonido sugería con claridad diáfana que el propósito del ejercicio no era eliminar la presencia de un trozo molesto de galleta, sino meramente indicar de la forma más educada posible la presencia de la garganta. Downey dejó de escribir pero no levantó la cabeza. Luego, después de lo que pareció ser un momento de reflexión, dijo en tono resuelto: las puertas están cerradas con llave. Las ventanas tienen barrotes. Los perros no parecen haberse despertado. Los tablones que siempre crujen no han crujido. Otros pequeños arreglos que no voy a especificar parecen haber sido burlados, lo cual limita mucho las posibilidades. Dudo de verdad que sea usted un fantasma y los dioses por lo general no anuncian su presencia con tanta cortesía. Podría ser usted, por supuesto, la muerte, pero no creo que éste se moleste con semejantes sutilezas, y además, me encuentro bastante bien. Algo flotó en el aire delante de su escritorio. Mis dientes están en buenas condiciones, o sea que es poco probable que sea usted el hada de los dientes. Siempre he pensado que una copa grande de coñac, antes de ir a la cama, elimina bastante la necesidad del hombre de la arena. Puedo entonar una melodía bastante bien, así que sospecho que no llamo mucho la atención de Old Man Trouble. La figura se acercó flotando un poquito más. Supongo que un gnomo podría entrar por una ratonera, pero tengo puestas trampas. Continuó Downey. Los hombres del saco pueden atravesar paredes, pero se resistirían a revelar su presencia. De verdad me tiene usted intrigado. Y luego levantó la vista. En el aire flotaba una túnica gris. Parecía estar ocupada, en el sentido de que tenía forma, pero el ocupante no era visible. Downey tuvo la sensación hormigueante de que no es que el ocupante fuera invisible, sino que simplemente no estaba allí en sentido físico alguno. Buenas tardes, dijo. La túnica respondió. Buenas tardes, Lord Downey. Su cerebro registró las palabras. Sus oídos juraron que no las habían oído. Pero uno no se convertía en jefe del gremio de asesinos asustándose con facilidad. Además, aquella cosa no daba miedo. Resultaba, en opinión de Downey, asombrosamente aburrida. Si la sosez monótona pudiera adoptar forma, aquella sería la forma que adoptaría. Parece ser usted un espectro, dijo. Nuestra naturaleza no está abierta a debate, fue el mensaje que llegó a su cabeza. Venimos a haceros un encargo. ¿Desea que se inhume a alguien?, preguntó Downey. Que se le ponga fin. Downey pensó sobre aquella situación. No era tan infrecuente como parecía. Había precedentes. Cualquiera podía adquirir los servicios del gremio. En el pasado algunos zombies habían contratado al gremio para ajustar cuentas con sus asesinos. De hecho, el gremio, o eso le gustaba pensar, practicaba la forma suprema de democracia. Para contratarlo no hacía falta inteligencia, posición social, belleza ni encanto. Solamente hacía falta dinero, que a diferencia de todo lo anterior estaba al alcance de cualquiera. Salvo de los pobres, claro, pero es que hay gente que no tiene remedio. Que se le ponga fin. Era una forma muy extraña de decirlo. Podemos. El pago reflejará la dificultad de la tarea.
Nuestra escala de tarifas. El pago será de $3 millones. Downey se reclinó en su asiento. Aquello cuadruplicaba cualquier tarifa cobrada hasta entonces por cualquier miembro del gremio, y la más alta había sido una tarifa familiar especial que incluía a los invitados que se quedaron a dormir. Nada de preguntas, supongo, dijo, para ganar tiempo. Nada de respuestas. Pero, ¿acaso la tarifa sugerida representa la dificultad del encargo? El cliente tiene mucha protección. No tiene ninguna protección. Pero es casi imposible borrarlo con armas convencionales. Downey asintió. Aquello no era necesariamente un problema grave, se dijo a sí mismo. El gremio había reunido una buena cantidad de armas no convencionales a lo largo de los años. ¿Borrarlo? Era una forma poco habitual de decirlo. Nos gusta saber para quién trabajamos, dijo. Estamos seguros de que es así. Quiero decir que necesitamos conocer el nombre de usted. O de ustedes. De forma estrictamente confidencial, claro. Tenemos que anotar algo en nuestros registros. Puede pensar en nosotros como los auditores. ¿En serio? ¿Y qué es lo que auditan? Todo. Creo que necesitamos saber algo sobre ustedes. Somos la gente que tiene $3 millones. Downey captó el mensaje, aunque no le gustaba. $3 millones podían comprar muchas no preguntas. ¿De veras? Dijo. En esas circunstancias, como es usted un cliente nuevo, creo que querríamos el pago por adelantado. Como desee. El oro ya está en sus cámaras. Querrá decir que estará pronto en nuestras cámaras. Dijo Downey. No. Siempre ha estado en sus cámaras. Lo sabemos porque lo acabamos de poner en ellas. Downey se quedó mirando un momento la capucha vacía y luego, sin apartar la vista de ella, estiró un brazo y cogió el tubo de comunicación. Señor Winboy, dijo después de silbar por el tubo. Ah. Bien. Dígame. ¿Cuánto dinero tenemos en las cámaras ahora mismo? Oh, más o menos. Redondeando en millones, por ejemplo. Sostuvo el tubo un momento lejos de su oreja y, luego volvió a hablar por él mismo. Bueno, tenga un detalle y compruébelo de todos modos. ¿Quiere? Colgó el tubo, colocó las manos extendidas sobre la superficie del escritorio que tenía delante. Puedo ofrecerle una copa mientras esperamos. Dijo. Sí. Creemos que sí. Downey se levantó sintiéndose aliviado y caminó hacia su enorme armario de las bebidas. Su mano permaneció un momento suspendida sobre el antiguo y valioso tántalo del gremio, con sus licoreras etiquetadas de York, Arbenir, Otropo y Ciro. ¿Y qué le gustaría beber? Dijo, preguntándose dónde tendría la boca el auditor. Su mano se detuvo un momento breve delante de la licorera más pequeña, etiquetada Onene. Nosotros no bebemos. Pero acaba de decirme que le puedo ofrecer una copa. Ciertamente. Lo consideramos a usted totalmente capaz de llevar a cabo esa acción. Ah. La mano de Downey vaciló, frente a la licorera del whisky, y después se lo pensó mejor. En aquel momento el tubo de comunicación silbó. Sí, señor Winboy. ¿De verdad? ¿En serio? A mí me pasa a menudo que me encuentro monedas debajo de los cojines del sofá, es asombroso cómo se acumulan. No estaba haciendo. Sí, claro que tenía razones para. No, a usted no le pertoca ninguna culpa. No veo cómo podría. Sí, vaya a descansar un rato, muy buena idea. Gracias. Volvió a colgar el tubo. La capucha no se había movido. Vamos a necesitar saber dónde, cuándo y por supuesto quién. Dijo al cabo de un momento. La capucha sintió. La localización no está en ningún mapa. Nos gustaría que la tarea se completara antes de una semana. Esto es esencial. En cuanto al quién. Un dibujo apareció sobre la mesa de Downey y, a su cabeza llegaron las palabras. Llamémoslo el gordo. ¿Es una broma? Preguntó Downey. Nosotros no bromeamos. No, supongo que no, pensó Downey. Tamborileó con los dedos.
Hay mucha gente que diría que esa persona no existe. Dijo. Tiene que existir. Si no, ¿cómo es que ha reconocido el dibujo enseguida? Y mucha gente mantiene correspondencia con él. Bueno, sí, claro, en cierto sentido, sí que existe. En cierto sentido todo existe. Es la cesación de la existencia lo que nos ocupa aquí. Encontrarlo va a ser un poco difícil. Puede usted encontrar a sujetos en cualquier calle que le darán su dirección aproximada. Sí, claro. Dijo Downey, preguntándose por qué los estaría llamando sujetos. Era una extraña elección de palabra. Pero como usted dice, dudo que puedan dar una referencia en el mapa. Y aún así, ¿cómo se puede inhumar al gordo? Tal vez con una copita de jerez envenenado. La capucha no tenía cara para sonreír. Malinterpreta usted la naturaleza del empleo, dijo dentro de la cabeza de Downey. Al oír aquello se irritó. A los asesinos del gremio, no se los empleaba. Se les hacían encargos o se disponía de sus servicios, o se les planteaban cometidos, pero nunca se los empleaba. Solamente se empleaba a los sirvientes. ¿Qué es lo que estoy malinterpretando exactamente?, inquirió. Nosotros pagamos. Ustedes encuentran la forma y los medios. La capucha empezó a desvanecerse. ¿Cómo puedo contactar con ustedes?, preguntó Downey. Ya nos pondremos en contacto nosotros. Sabemos dónde encontrarlo. Sabemos dónde encontrar a todo el mundo. La figura se desvaneció. En el mismo momento, la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció la figura consternada del señor Wimboe, el tesorero del gremio. Perdone, milord, pero de verdad que tenía que subir. Tiró un puñado de discos sobre el escritorio. Mírelos. Downey cogió con cuidado un círculo dorado. Parecía una moneda pequeña, pero no están inscritas, exclamó Wimboe. No hay cara ni cruz ni cordoncillo. Es un disco liso. Son todos discos lisos. Downey abrió la boca para decir. Sin valor. Se dio cuenta de que estaba medio esperando a que ese fuera el caso. Si aquellos tipos, quienesquiera que fuesen, les habían pagado con metal sin valor, entonces no había ni un atisbo de contrato. Pero se daba cuenta de que aquel no era el caso. Los asesinos del gremio aprendían a reconocer el dinero al principio de su carrera. Discos lisos, dijo. De oro puro. Wimboe asintió en silencio. No sirven, dijo Downey. Tiene que ser mágico, dijo Wimboe. Y nosotros nunca aceptamos dinero mágico. Downey hizo botar la moneda sobre el escritorio un par de veces. Hacía un ruido sordo satisfactoriamente pesado. No era mágico. El dinero mágico parecía de verdad, porque su finalidad no era otra que engañar. Pero aquello no necesitaba imitar algo tan humano y adulterado como las simples monedas. Esto es oro, le decía a sus dedos. Tómalo o déjalo. Downey se sentó y pensó mientras Wimboe permanecía de pie y se preocupaba. Nos lo quedamos, dijo. Pero. Gracias, señor Wimboe. Es mi decisión, dijo Downey. Se quedó mirando al vacío un momento y luego sonrió. Está todavía en el edificio el señor Teatime. Wimboe retrocedió un paso. Yo creía que el consejo había acordado expulsarlo, dijo en tono embarado. Después de aquel asunto de. El señor Teatime no ve el mundo de la misma forma que otra gente, dijo Downey, recogiendo el dibujo de su escritorio y mirándolo con cara pensativa. Bueno, ciertamente, creo que en eso lleva usted razón. Por favor, hágalo subir. El gremio atraía a toda clase de gente, pensó Downey. Se encontró a sí mismo, preguntándose cómo había llegado a traer a Wimboe, por ejemplo. Costaba imaginarlo apuñalando a alguien en el corazón, no fuera a ser que manchara de sangre la cartera de la víctima. Mientras que el señor Teatime. El problema era que el gremio cogía a niños y les daba una educación espléndida y de paso, les enseñaba a actuar de forma limpia y desapasionada, por dinero y por el bien de la sociedad, o por lo menos de aquella parte de la sociedad que tenía dinero.
¿Y qué otra clase de sociedad existía? Pero muy de vez en cuando uno descubría que le había salido a alguien como el señor Teatime, para quien el dinero era una mera distracción. El señor Teatime tenía una mente realmente brillante, pero era brillante igual que lo es un espejo roto, lleno de facetas maravillosas e irisadas, pero a fin de cuentas también roto. El señor Teatime disfrutaba demasiado con lo suyo. Y también con lo de los demás. Downey había decidido en privado que muy pronto el señor Teatime se iba a topar con un accidente. Igual que mucha gente que carecía de moral, el señor Downey sí tenía principios y Teatime le repelía. El asesinato era un juego meticuloso, que normalmente se jugaba contra gente que conocía las normas o que por lo menos se podía permitir los servicios de quienes las conocían. Un asesinato limpio era algo muy satisfactorio. Lo que supuestamente no tenía que haber era placer en matar de forma sucia. Esas cosas daban que hablar a la gente. Por otro lado, la mente retorcida como un sacacorchos de Teatime era la herramienta ideal para tratar con algo como aquello. Y si no lo... Bueno, entonces no era culpa de Downey, ¿verdad? Concentró su atención en el papeleo durante un rato. Era asombroso cómo se le acumulaba. Pero había que tratar con ello. Al fin y, al cabo, no eran unos vulgares matones. Llamaron a la puerta. Dejó a un lado el papeleo y se reclinó en su asiento. Entré, señor Teatime, dijo. Nunca estaba de más intimidar un poco al otro. Pero de hecho la puerta la abrió uno de los sirvientes del gremio, manteniendo cuidadosamente en equilibrio la bandeja del té. Ah, Carter, dijo Lord Downey, reponiéndose de forma magnífica. Déjelo en esa mesa de ahí. ¿Quiere? Sí, señor, dijo Carter. Se giró y asintió con la cabeza. Perdone, señor, iré a por otra taza de inmediato. ¿Cómo? Para su visitante, señor. ¿Qué visitante? Oh, cuando el señor Teati se detuvo. Se giró. Había un joven sentado en la esterilla de la chimenea jugando con los perros. Señor Teatime. Se pronuncia Tea-time, señor. Dijo Teatime, con solamente un matiz de reproche. Todo el mundo lo dice mal, señor. ¿Cómo ha hecho eso? Lo he hecho bastante bien, señor. En el último metro, me chamusqué un poquito, claro. En la esterilla de la chimenea, había algunas piedras de hollín. Downey se dio cuenta de que las había oído caer, pero no le habían parecido nada fuera de lo normal. Nadie podía bajar por la chimenea. Había una gruesa reja firmemente instalada en la parte alta del tiro. Pero hay una chimenea cegada detrás de la vieja biblioteca, dijo Teatime, leyendo al parecer sus pensamientos. Los tiros están conectados por debajo de los barrotes. Ha sido un paseíto, señor. ¿En serio? Oh, sí, señor. Downey asintió. La tendencia de los edificios antiguos a hacer laberintos de tiros de chimeneas cegadas era un dato que uno aprendía al principio de su carrera. Y luego, se dijo a sí mismo, uno lo olvidaba. Nunca estaba de más intimidar al otro. Se le había olvidado que aquello también lo enseñaban. Parece que le cae bien a los perros. Dijo. Me llevo bien con los animales, señor. La cara de Teatime era joven y abierta y amistosa. O por lo menos sonreía todo el tiempo. Pero el efecto quedaba estropeado para la mayoría de la gente, por el hecho de que solamente tenía un ojo. Algún accidente no explicado le había hecho perder el otro, y el globo desaparecido había sido sustituido por una bola de cristal. El resultado era desconcertante. Pero lo que preocupaba más al señor Downey era el otro ojo del hombre, el que uno podía más o menos llamar normal. Jamás había visto una pupila tan pequeña y afilada. Teatime miraba el mundo, a través del ojo de una aguja. Descubrió que se había vuelto a cobijar detrás de su escritorio. Aquello pasaba con Teatime. Uno siempre se sentía más feliz si tenía algo que se interpusiera entre uno y él. ¿Le gustan los animales?, preguntó. Tengo por aquí un informe que dice que clavó usted al perro de Sir George al techo. No lo podía tener ahí ladrando mientras yo trabajaba, señor. Hay gente que lo habría drogado. Oh. Teatime pareció abatido durante un momento, pero luego sonrió.
Pero cumplí a rajatabla con el contrato, señor. De eso no hay duda, señor. Comprobé la respiración de Sir George con un espejo según las instrucciones. Está en mi informe. Sí, claro. Parece ser que para entonces la cabeza del hombre ya estaba a varios metros de su cuerpo. Era terrible pensar que Teatime pudiera no ver nada incongruente en aquello. ¿Y los sirvientes? Preguntó. Tenía que evitar que me sorprendieran, señor. Downey asintió, medio hipnotizado por la mirada de cristal y la pupila diminuta. Sí, había que evitar que lo sorprendieran a uno. Y pasaba a menudo que un asesino tuviera que afrontar una competencia profesional bastante dura, posiblemente incluso por parte de gente entrenada por los mismos maestros. Pero un anciano y una doncella que tan solo habían tenido la mala suerte de estar en la casa en aquellos momentos. En realidad no había ninguna norma, tuvo que admitir Downey. Sucedía simplemente que, a lo largo de los años, el gremio había desarrollado cierta ética y sus miembros solían trabajar de forma muy pulcra, llegando al punto de cerrar las puertas al salir y limpiando a medida que trabajaban. Hacer daño a gente indefensa era peor que una transgresión del tejido moral de la sociedad, era una violación de las buenas maneras. Era incluso peor que eso. Era de mal gusto. Pero era cierto que no había ninguna norma. No hice nada malo. ¿Verdad, señor? Preguntó Teatime, con aparente nerviosismo. Esto. Le faltó elegancia. Dijo Downey. Ah. Gracias, señor. Siempre me gusta que me corrijan. Lo recordaré la próxima vez. Downey respiró hondo. Es sobre eso que quiero hablarle. Dijo. Sostuvo en alto el dibujo de... ¿Cómo lo había llamado aquella cosa? ¿El gordo? Por pura curiosidad. ¿Qué le parecería inhumar a este caballero? Cualquier otro, no le cabía duda, se habría carcajeado. Habría dicho cosas como: es una broma, señor. Teatime se limitó a inclinarse hacia adelante con expresión de curiosidad concentrada. Difícil, señor. Cierto, admitió Downey. Necesitaría tiempo para preparar un plan, señor. Continuó Teatime. Por supuesto. Y llamaron a la puerta y Carter entró con otra taza y un platillo. Asintió respetuosamente en dirección a Lord Downey. Volvió a salir sigilosamente. Ya, señor. Dijo Teatime. ¿Perdone? Dijo Downey, momentáneamente distraído. Que ya he pensado en un plan, señor. Dijo Teatime, con paciencia. ¿De veras? Sí, señor. ¿Así de rápido? Sí, señor. Por los dioses. Bueno, señor, ya sabe que nos animan a que nos planteemos problemas hipotéticos. Oh, sí. Un ejercicio muy valioso. Downey se detuvo y luego pareció escandalizado. ¿Quiere decir que de verdad ha dedicado tiempo a pensar en cómo inhumar a papá puerco? Preguntó en tono débil. ¿De verdad se ha sentado y ha pensado en cómo hacerlo? ¿De verdad le ha dedicado su tiempo libre al problema? Oh, sí, señor. Y también al pato del pastel del alma. Y al hombre de la arena. Y a la muerte. Downey volvió a parpadear. ¿De verdad que se ha sentado y ha estado pensando en cómo? Sí, señor. He reunido un expediente bastante interesante. En mi tiempo libre, claro. Quiero que esto me quede claro, señor Teatime. Usted se ha dedicado a estudiar formas posibles de matar a la muerte. Solamente como hobby, señor. Bueno, sí, obvies, sí, yo antes coleccionaba mariposas. Dijo Downey, recordando aquellos primeros momentos de placer incipiente, propiciado por el uso del veneno y los alfileres. Pero, en realidad, señor, la metodología básica es exactamente la misma que se usaría con un humano. Oportunidad, geografía, técnica. Lo único que hay que hacer es trabajar con los datos que se conozcan sobre el individuo en cuestión. Por supuesto, en el caso de este se sabe mucho. Y ha encontrado usted una forma. ¿Verdad? Dijo Downey, casi fascinado. Oh, hace mucho tiempo,
señor. ¿Cuándo, si puedo preguntarlo? Creo que fue una noche de la vigilia de los puercos, mientras estaba tumbado en mi cama, señor. Por los dioses, pensó Domney, y pensar que yo solamente trataba de oír los cascabeles del trineo. Caramba, dijo en voz alta. Puede que tenga que comprobar algún detalle, señor. Le agradecería el acceso a alguno de los libros que hay en la biblioteca oscura. Pero sí, creo que puedo ver el esquema general. Y sin embargo, esta persona. Hay quien diría que es técnicamente inmortal. Todo el mundo tiene su punto débil, señor. ¿Hasta la muerte? Oh, sí. Por supuesto. Ya lo creo. ¿En serio? Downey volvió a tamborilear con los dedos en el escritorio. No era posible que el chico tuviera un plan de verdad, se dijo a sí mismo. Ciertamente tenía una mente retorcida. ¿Retorcida? Era prácticamente una hélice, pero el gordo no era un simple objetivo más que vivía en una mansión de alguna parte. Era razonable dar por sentado que alguien habría intentado cazarlo antes. Aquello le alegraba. Teatime fracasaría, y es posible que incluso fracasara de forma fatal, si su plan era lo bastante estúpido. Y tal vez el gremio perdería el oro, pero tal vez no. Muy bien, dijo. No me hace falta saber cuál es su plan. Casi mejor, señor. ¿Qué quiere decir? Porque no tengo intención de contárselo, señor. Se vería usted obligado a desaprobarlo. Me asombra que tenga usted tanta confianza en que pueda funcionar, Teatime. Me limito a pensar en el problema de forma lógica, señor. Dijo el chico. En su voz había cierto reproche. ¿Lógica? Supongo que simplemente veo las cosas de forma distinta a otra gente. Dijo Teatime. Era un día tranquilo para Susan, aunque de camino al parque Gawain pisó una grieta en la acera. A propósito. Uno de los muchos terrores, conjurados por el método fácil del anterior, institutriz con los niños, había sido los osos que esperaban en la calle para comérselo a uno si pisaba las grietas. Susan había adoptado el hábito de llevar el atizador debajo de su recatado abrigo. Con una sola paliza solía bastarle. Los monstruos se quedaban asombrados de que alguien más pudiera verlos. Gawain, dijo ella, echando un vistazo a un oso nervioso que acababa de verla y que ahora estaba intentando alejarse como si la cosa no fuera con él. Sí. Has pisado deliberadamente en esa grieta, para que yo tenga que darle una tunda a una pobre criatura que lo único malo que ha hecho es querer arrancarte los brazos y las piernas. Estaba dando brincos. Claro. Los niños de verdad no van dando saltitos a menos que hayan tomado drogas. Él le dedicó una sonrisa. Si te pillo otra vez haciendo gracias como esa, te haré un nudo con los brazos detrás de la cabeza. Dijo Susan desapasionadamente. Él asintió y se fue a empujar a Tuila para hacerla caer del columpio. Susan se relajó, satisfecha. Era su descubrimiento personal. Las amenazas ridículas no les preocupaban en absoluto, pero les hacían obedecer. Sobre todo las que abundaban en detalles gráficos. La anterior institutriz había usado diversos monstruos y hombres del saco como método de disciplina. Siempre había algo que acechaba para comerse o llevarse a los niños y niñas malos por crímenes como tartamudear o persistir desafiante y exasperantemente en escribir con la mano izquierda. Siempre había un hombre de las tijeras que acechaba a las niñas que se chupaban el pulgar, siempre había un hombre del saco en el sótano. Con aquellos ladrillos se construía la inocencia de la infancia. Los intentos de Susan para conseguir que no creyeran en aquellas cosas solamente lograron agravar los problemas. Tuila había empezado a mojar la cama. Aquello podía ser un mecanismo tosco de defensa contra la terrible criatura con garras que Tuila sabía que vivía debajo. Esto lo había descubierto Susan en su primera noche, cuando la niña se había despertado llorando por culpa de un hombre del saco que había en el armario. Ella había suspirado y había ido a echar un vistazo. Se había enfadado tanto que lo había sacado por la fuerza, le había dado en la cabeza, con el atizador del cuarto de los niños, le había dislocado el hombro para poner énfasis, lo había sacado a patadas por la puerta de atrás. Los niños se negaban a no creer en los monstruos porque, francamente, sabían condenadamente bien que estaban allí. Pero ella había descubierto que también podían creer, y muy firmemente, en el atizador. Ahora estaba sentada en un banco leyendo un libro.
Siempre se preocupaba de llevar todos los días a los niños a un sitio donde pudieran estar con otros niños de la misma edad. Si le cogían el tranquillo al parque de juegos infantiles, pensaba, la vida adulta no podría aterrarles. Además, era bonito oír las voces de los niños, jugando, siempre y cuando uno se cuidara de ponérselo bastante lejos como para no oír lo que estaban diciendo. Más tarde tenían lecciones. Estas iban muy bien ahora que se había librado de los libros de lectura sobre pelotas que botan y perros que se llaman Toby. Había puesto a Gawain a estudiar las campañas militares del general Tácticos, que eran adecuadamente sanguinarias y, más importante todavía, se consideraban demasiado difíciles para un niño. Como resultado de aquello, su vocabulario se estaba multiplicando por 2 cada semana y ya podía usar palabras como desollamiento en conversaciones cotidianas. Después de todo, ¿qué sentido tenía enseñar a los niños a ser niños? Si era algo que se les daba bien de forma natural. Y aunque esto la horrorizaba un poco, a Susan se le daban bien los niños de forma natural. Se preguntaba con recelo si sería un rasgo de familia. Y sí, a juzgar por la forma en que su pelo se recogía tan fácilmente en un moño de lo más recatado, estaba destinada a tener trabajos como aquel durante el resto de su vida. Era culpa de sus padres. Ellos no habían querido que las cosas terminaran de aquella manera. O por lo menos, ella confiaba caritativamente en que no lo hubieran querido. Sus padres habían querido protegerla, mantenerla lejos de los mundos que quedaban fuera de lo que la gente llamaba lo sobrenatural. Bueno, de su abuelo, para no andarse por las ramas. Aquello, sentía ella, la había dejado un poco marcada. Por supuesto, si había que ser justos, los padres tenían aquella obligación. El mundo estaba tan lleno de recodos abruptos que si ellos no te ponían unas cuantas marcas para orientarte, no tendrías ninguna posibilidad de encajar. Y ellos habían sido concienzudos y amables y le habían dado un buen hogar y hasta una educación. Y había sido una buena educación. Pero no fue hasta más adelante, cuando Susan se dio cuenta de que había sido una educación en el campo de, la educación. Lo cual quería decir que si alguien necesitaba calcular el volumen de un cono, siempre podían llamar con plena confianza a Susan Stoeli. Cualquiera que no consiguiera recordar las campañas del general Tácticos o la raíz cuadrada de 27,4 no se quedaría decepcionado con ella. Si necesitabas a alguien que pudiera hablar sobre artículos del hogar y cosas que se compran en la tienda, en 5 idiomas, entonces Susan era la primera de la cola. La educación había sido fácil. Lo difícil había sido aprender cosas. Conseguir una educación era un poco como una enfermedad de transmisión sexual. Te incapacitaba para un montón de trabajos y luego te venía el deseo acuciante de pasársela a otros. Y se había hecho institutriz. Era uno de los pocos trabajos que una dama reconocida podía tener. Y se había adaptado bien al puesto. Había jurado que si alguna vez se sorprendía bailando por los tejados con desollinadores se mataría a sí misma, a golpes con su propio paraguas. Después del té les leyó un cuento. A ellos les gustaban sus cuentos. El del libro era bastante espantoso, pero la versión de Susan fue bien recibida. Ella se dedicaba a traducir a medida que leía. Y entonces recortó el tallo de la planta de judías, añadiendo asesinato y vandalismo ecológico a los cargos, ya mencionados de robo, incentivación y asalto a la propiedad ajena, pero se salió con la suya y vivió para siempre sin sentir ni un asomo de culpa por lo que había hecho. Lo cual demuestra que si eres un héroe se te perdona todo, porque nadie hace preguntas inconvenientes. Y ahora. Cerró el libro de un golpe. Es hora de ir a la cama. La anterior institutriz les había enseñado a los niños una oración que incluía la esperanza de que uno u otro Dios se llevara su alma si se morían mientras estaban dormidos. Oración que, a menos que Susan anduviera muy equivocada, tenía el mensaje subyacente de que aquello sería bueno. Un día, aseguraba Susan, le seguiría la pista a aquella mujer. Susan, dijo Twyla desde debajo de las mantas. Sí. ¿Te acuerdas de cuando la semana pasada escribimos cartas a Papá Puerco? Sí. Pues. En el parque Rachel me ha dicho que no existe y que en realidad son los padres. Y todos los demás han dicho que tenía razón. Se oyó un leve movimiento procedente de la otra cama. El hermano de Twyla se había dado la vuelta y estaba escuchando subrepticiamente. Oh, cielos, pensó Susan. Había confiado en poder evitar aquello. Iba a volver a pasar otra vez como con el pato del pastel del alma.
¿Qué más da si de todas maneras recibís regalos? Preguntó, apelando de forma directa a la codicia. Sí, da. Oh cielos, oh cielos. Susan se sentó en la cama, preguntándose cómo demonios iba a salir de aquella. Dio unas palmaditas en la única mano que había a la vista. Míralo de esta manera, entonces, dijo, y tomó aire mentalmente. Allá donde la gente sea obtusa y absurda. Y allá donde tengan, aun siguiendo los criterios más generosos, la capacidad de atención de un pollito, en medio de un huracán y la capacidad indagadora de una cucaracha con una sola pata. Y allá donde la gente sea estúpidamente crédula, esté patéticamente apegada a las certezas que aprenden de niños, domine tanto las realidades del universo como una ostra domina el montañismo. Sí, Tula, papá puerco existe. De debajo de las mantas, no vino nada más que silencio, pero ella notó que su tono de voz había funcionado. Las palabras no habían tenido ningún significado. Aquello, como podría haber dicho su abuelo, era la esencia de la humanidad. Buenas noches. Buenas noches. Dijo Susan. Ni siquiera era un bar. No era más que una sala donde la gente bebía mientras esperaba a otra gente, con la que tenía negocios. Unos negocios que solían consistir en la transferencia de la propiedad de algo de una persona a otra, pero bien pensado. ¿Qué negocio no era así? Había 5 hombres de negocios sentados a una mesa iluminada por una vela en un platillo. En medio de la mesa, había una botella abierta. Los hombres tenían cierto cuidado de mantenerla lejos de la llama de la vela. Pasan de las 6. Dijo uno, un hombre enorme con rastas y con una barba donde se podían criar cabras. Los relojes han dado la hora hace una eternidad. No va a venir. Vámonos. Siéntate. ¿Quieres? Los asesinos siempre llegan tarde. Por culpa del estilo. ¿De acuerdo? Este está sonado. Es excéntrico. ¿Qué diferencia hay? Una buena bolsa de monedas. Los 3 que todavía no habían hablado se miraron entre ellos. ¿Qué es esto? No me dijiste nada de que fuera un asesino. Dijo Alambrera. No dijo nada de que el tipo fuera un asesino. ¿A que no, Banjo? Se oyó un ruido parecido a un trueno lejano. Era Banjo Liliuite, que estaba carraspeando. Es verdad. Dijo una voz procedente de las laderas superiores. No dijiste nada de nada. Los demás esperaron a que el retumbar del trueno se apagara. Hasta la voz de Banjo era descomunal. Está. El primero que había hablado hizo un gesto vago con las manos, intentando transmitir la idea de alguien a quien le faltaban un tornillo, 6 tuercas, 2 docenas de arandelas, varios muelles, un juego completo de bujías y todo un surtido de engranajes. Sonado. Y tiene un ojo raro. Solamente es de cristal. ¿Vale? Dijo el que llamaban Ojo de Gato, haciendo una señal a un camarero, para que les trajera 4 cervezas y un vaso de leche. Y nos paga $10,000 a cada uno. Me da igual cómo sea su ojo. Yo he oído que está hecho de lo mismo que usan para las bolas de cristal de los adivinos. Eso no me podéis decir que esté bien. Y además se te queda mirando con él. Dijo el primero que había hablado. Era el que llamaban Bombón, aunque nadie había descubierto nunca por qué. Ojo de Gato suspiró. Estaba claro que el señor Teatime tenía algo raro. ¿Qué duda cabía? Pero todos los asesinos tenían algo raro. Y el hombre pagaba bien. Muchos asesinos usaban azoplones y cerrajeros. Iba contra las normas, técnicamente, pero los criterios se estaban relajando en todas partes. No. Normalmente te pagaban tarde y poco, como si fueran ellos los que te estaban haciendo el favor. Pero Teatime era legal. Cierto, al cabo de unos minutos de hablar con él te empezaban a lagrimear los ojos y sentías la necesidad de frotarte la piel hasta por dentro, pero nadie era perfecto. ¿Verdad? Bombón se inclinó hacia adelante. ¿Sabéis qué? Dijo. Me da que podría estar aquí ya. Disfrazado. Riéndose de nosotros. Bueno, si está aquí riéndose de nosotros. Hizo crujir los nudillos. Daba el normal Liliuite, el último de los 5, miró a su alrededor.
Sí que había muchas figuras solitarias en aquella sala oscura y de techo bajo. La mayoría llevaba capas con capuchas de gran tamaño. Estaban sentados solos, en los rincones, escondidos bajo las capuchas. Ninguno de ellos parecía muy amistoso. No seas memo, bombón, murmuró Ojo de Gato. Es la clase de cosas que hacen, insistió Bombón. Son maestros del disfraz. Con ese ojo suyo. Ese tipo de al lado de la chimenea, lleva un parche en el ojo. Dijo Dabel Normal. Dabel Normal no hablaba demasiado, pero observaba mucho. Esperará hasta que tengamos la guardia baja y luego hará jajaja, dijo Bombón. No te pueden matar si no es por dinero, dijo Ojo de Gato. Pero ahora había una pizca de duda en su voz. Mantuvieron sus ojos en el hombre de la capucha. Él mantuvo su ojo en ellos. Si se les pidiera que describieran cómo se ganaban la vida los 5 hombres que estaban sentados a aquella mesa, dirían cosas del tipo: un poco de todo o lo que se puede, aunque en el caso de Banjo seguramente diría: él. Eran, según los estándares de una sociedad indiferente, criminales, aunque a ellos no se les ocurriría pensar en sí mismos en esos términos y ni siquiera eran capaces de deletrear palabras como villanos. Lo que hacían por lo general era trasladar cosas. A veces esas cosas estaban en el lado equivocado de una puerta de acero, por ejemplo, o en la casa equivocada. Otras veces esas cosas eran en realidad gente que ni de lejos era lo bastante importante como para molestar al gremio de asesinos, pero que de todos modos estaba colocada de forma inconveniente y por tanto se les podía buscar un sitio mucho mejor, por ejemplo, algún fondo marino. Ninguno de los 5 pertenecía a ningún gremio formal y, por lo general, encontraban sus clientes entre aquella gente que, por razones personales poco claras, no quería molestar a los gremios, a veces porque ellos mismos pertenecían a uno. Y tenían mucho trabajo. Siempre había algo que necesitaba ser trasladado de ave o bien, por supuesto, al fondo de C. Está al caer, dijo Bombón, mientras el camarero les traía las cervezas. Banjo carraspeó. Era una señal de que le acababa de llegar otro pensamiento. Lo que yo no entiendo, dijo. Es. Sí, preguntó su hermano. Lo que no entiendo es: ¿desde cuándo hay camarero en este sitio? Buenas tardes, dijo Teatime, dejando la bandeja sobre la mesa. Ellos lo miraron fijamente y en silencio. Él les dedicó una sonrisa cordial. La mano enorme de Bombón dio una palmada en la mesa. Nos has estado espiando, Mequet, empezó a decir. Los hombres que trabajaban en aquel ramo desarrollaban cierta presciencia. Dabel Normal y Ojo de Gato, que estaban sentados a los lados de Bombón, se apartaron como aquel que no quiere la cosa. Hola, dijo Teatime. Hubo un movimiento fugaz y un cuchillo quedó temblando clavado en la mesa entre el pulgar y el índice de Bombón. Este se lo quedó mirando con cara de horror. Me llamo Teatime, dijo Teatime. ¿Tú cuál eres? Soy Bombón, dijo Bombón, sin quitar los ojos del cuchillo, que todavía vibraba. Es un nombre interesante, dijo Teatime. ¿Por qué te llamas Bombón, Bombón? Dabel Normal tosió. Bombón miró a Teatime a la cara. El ojo de cristal era una simple esfera de color gris ligeramente resplandeciente. El otro ojo era un punto en un mar de color blanco. El único contacto que había tenido Bombón con la inteligencia había sido para darle una paliza y robárselo todo cada vez que tenía oportunidad, pero ahora un repentino instinto de supervivencia lo mantuvo pegado a su silla. «¿Por qué no me afeito?», dijo. «A Bombón no le gustan los cuchillos, señor», dijo Ojo de Gato. «¿Y tienes muchos amigos, Bombón?», preguntó Teatime. «Alguno que otro, sí». Con un torbellino repentino de movimientos que sobresaltó a los hombres, Teatime se dio la vuelta, agarró una silla, la hizo girar hacia la mesa y se sentó en ella. 3 de los hombres ya se habían llevado las manos a las espadas. «Yo no tengo muchos», dijo en tono de disculpa. «Me parece que no se me da muy bien. Por otro lado, parece que tampoco tengo ningún enemigo. Ni uno solo. Eso está bien».
¿verdad? Teatime había estado pensando dentro de aquel chisporroteante y crepitante castillo de fuegos artificiales, que era su cabeza. Y el tema de sus pensamientos era la inmortalidad. Puede que estuviera bastante chiflado, pero no era ningún tonto. En el gremio de asesinos había toda una serie de pinturas y bustos de miembros famosos, que en el pasado, habían. No, claro, aquello no era cierto. Había pinturas y bustos de los clientes famosos de aquellos miembros, con una plaquita metálica llamativamente humilde atornillada al lado donde solía haber algún pequeño comentario sin pretensiones del tipo. Abandonó este valle de lágrimas el 3 de junio del año de la sanguijuela de costado, con la ayuda del honorable K.W. Dobson Casa de la Víbora. Muchas instituciones educativas con solera tenían majestuosos recordatorios en algún salón donde constaban los nombres de los exalumnos que habían entregado la vida por su monarca y su patria. Los recordatorios del gremio de asesinos eran muy parecidos, salvo por la cuestión de la vida de quien había sido entregada. Todos los miembros del gremio querían tener su sitio allí, porque llegar allí representaba la inmortalidad. Y cuanto más importante era tu cliente, más increíblemente discreta y sobre la plaquita de metal, a fin de que nadie pudiera pasar por alto tu nombre. De hecho, si eras muy conocido, ni siquiera tendrían que molestarse en escribir tu nombre. Los hombres que estaban sentados a la mesa se dedicaban a observar a Teatime. Siempre era difícil saber en qué estaba pensando Banjo, o incluso si estaba pensando, pero los otros cuatro estaban teniendo pensamientos del estilo de menudo capullo engreído, como todos los asesinos. Se cree que lo sabe todo. Me lo podría cargar con una sola mano, sin problemas. Y sin embargo, se oyen rumores. Esos ojos me ponen los pelos de punta. ¿Y cuál es el trabajo, pues? Preguntó Alambrera. Nosotros no hacemos trabajos, dijo Teatime. Llevamos a cabo servicios. Y este servicio supone $10,000 para cada uno de vosotros. Eso es mucho más que la tarifa del gremio de ladrones, dijo Dabel Normal. Nunca me ha gustado el gremio de ladrones, dijo Teatime, sin girar la cabeza. ¿Por qué no? Hacen demasiadas preguntas. Nosotros no hacemos preguntas, se apresuró a decir Alambrera. Nos vamos a llevar de maravilla, dijo Teatime. Tomaos otra copa mientras esperamos a los demás miembros de nuestra pequeña trope. Alambrera vio que los labios de Dabel Normal empezaban a articular las letras iniciales de la palabra quienes. Y aquellas letras le parecieron poco propicias para un momento como aquel. Así que le dio una patada a la pierna de Dabel Normal por debajo de la mesa. La puerta se abrió un poco. Entró una figura, pero apenas. Lo que hizo fue insertarse en la obertura y deslizarse pegado a la pared de forma calculada para no llamar la atención. Es decir, calculada por alguien a quien no se le daban bien aquella clase de cálculos. Luego se los quedó mirando por encima del cuello subido de su túnica. Es un mago, dijo Bombón. La figura correteó y acercó una silla a la mesa. No lo soy, dijo entre dientes. Vengo de incógnito. Venga de donde venga, dijo Dabel Normal. Es usted alguien con un sombrero puntiagudo. Este es mi hermano Banjo, ese es Bombón, este es Salam. El mago miró a Teatime con expresión desesperada. Yo no quería venir. El señor Sidney aquí presente es ciertamente un mago, dijo Teatime. O por lo menos un estudiante. Pero no le van muy bien las cosas, razón por la cual ha decidido unirse a nosotros en esta empresa. ¿Exactamente cómo de mal le van las cosas?, preguntó Dabel Normal. El mago intentó rehuir las miradas de todos los presentes. Cometí un error relacionado con una apuesta, dijo. ¿Quieres decir que la perdiste?, apuntó Alambrera. Pagué a tiempo, dijo Sidney. Sí, pero Crisopras el Troll le tiene un poco de manía al dinero que se convierte en plomo al día siguiente, dijo Teatime en tono jovial. Así que nuestro amigo necesita ganar un poco de dinero, en metálico deprisa y en un ambiente donde los brazos y las piernas sigan en su sitio. Nadie me dijo nada de que fuera a haber magia de por medio, dijo Bombón. Nuestro destino es. Probablemente ustedes lo considerarían algo parecido a la torre de un mago, caballeros, dijo Teatime.
Pero no será realmente la torre de un mago, ¿verdad? Dijo Dave el normal. Los magos tienen un sentido del humor muy raro con las trampas que estallan. No. ¿Hay guardias? Creo que sí. Según las leyendas. Pero nada del otro mundo. Dave el normal frunció los ojos. ¿En esa torre hay cosas valiosas? Oh, sí. Entonces, ¿por qué no hay muchos guardias? La persona que es propietaria del lugar probablemente no es consciente del valor de lo que tienen allí. ¿Hay cerraduras? Preguntó Dave el normal. De camino recogeremos a un cerrajero. ¿A cuál? Al señor Brown. Ellos asintieron. Todo el mundo. Por lo menos todo el mundo del negocio, y todo el mundo del negocio, sabía lo que era el negocio, y si uno no sabía lo que era el negocio es que no era un hombre de negocios. Conocía al señor Brown. Su presencia en las inmediaciones de un trabajo confería a este cierto grado de respetabilidad. Era un anciano pulcro que había inventado la mayor parte de las herramientas que llevaba en su bolsón de cuero. No importaba qué treta usaras para entrar en un lugar, o si vencías a un pequeño ejército, o si encontrabas la cámara secreta del tesoro, tarde o temprano, hacías venir al señor Brown, que aparecía con su bolsa de cuero y sus cacarritos con muelles, y sus frasquitos de alquimia extraña y sus botitas pulcras. El tipo se pasaba 10 minutos sin hacer nada más que mirar la cerradura, después elegía una pieza de metal doblado de un llavero con varios centenares de piezas casi idénticas. Y menos de una hora más tarde, se estaba alejando con un 10% neto de las ganancias. Por supuesto, no era obligatorio usar los servicios del señor Brown. Siempre quedaba la opción de pasarse el resto de la vida mirando una puerta cerrada. Muy bien. ¿Dónde está ese sitio? Preguntó Bombón. Teatime se giró y le dedicó una sonrisa. Si soy yo quien os paga a vosotros. ¿Por qué no soy yo el que hace las preguntas? Bombón ni siquiera intentó sostenerle la mirada a aquel ojo de cristal esta vez. Solamente quiero estar preparado, nada más. Murmuró. Un buen reconocimiento es la esencia de una operación exitosa. Dijo Teatime. Se giró, levantó la vista para mirar la mole que era Banjo y añadió. ¿Qué es esto? Este es Banjo. Dijo Dave el normal, liándose un cigarrillo. ¿Hace trucos? El tiempo se detuvo un momento. Los demás hombres miraron a Dave el normal. Este era famoso en el mundo del AMPA profesional de Ankh-Morpork como un hombre reflexivo y paciente, y se consideraba algo así como un intelectual porque algunos de sus tatuajes no tenían faltas de ortografía. Era digno de confianza en situaciones de peligro y por encima de todo era honrado, ya que los buenos criminales tienen que ser honrados. Si tenía algún defecto, era cierta tendencia a aplicar castigos terminales y definitivos a cualquiera que dijera algo de su hermano. Y si tenía alguna virtud, era cierta tendencia a elegir el momento adecuado. Los dedos de Dave el normal prensaron el tabaco dentro del papel y se lo llevaron a los labios. No. Dijo. Alambrera intentó descongelar la conversación. No es lo que se dice listo, pero siempre es útil. Puede levantar a 2 hombres con cada mano. Por el cuello. Pues sí. Dijo Banjo. Parece un volcán. Dijo Teatime. Ah, sí. Dijo Dave el normal. Alambrera estiró un brazo a toda prisa y lo retuvo en su asiento. Teatime se dio la vuelta y le dedicó una sonrisa. Ojalá seamos amigos, señor Dave el normal. Dijo. Me duele de verdad pensar que podría no estar entre amigos. Le dedicó otra sonrisa jovial. Luego se volvió hacia el resto de la mesa. Nos hemos decidido, caballeros. Ellos asintieron. Hubo cierta renuencia, dada la idea reinante de que Teatime debería estar en un cuarto, con paredes blancas, pero $10,000, eran $10,000, posiblemente incluso más. Bien. Dijo Teatime. Miró a Banjo de arriba abajo. Entonces supongo que deberíamos empezar. Y le dio un golpe muy fuerte a Banjo en la boca. La muerte no comparecía en persona con motivo del cese de cada vida. No, era necesario.
Los gobiernos gobiernan, pero los primeros ministros y los presidentes no se presentan en persona en las casas de la gente para decirles cómo tienen que vivir sus vidas, debido al peligro mortal que esto supondría. En vez de eso existen las leyes. Pero de vez en cuando la muerte se daba una vuelta para ver si las cosas funcionaban como era debido o, por decirlo de forma más exacta, para ver si estaban dejando de funcionar como era debido en las zonas menos importantes de su jurisdicción. Y ahora estaba caminando por un mar oscuro. El cielo se elevaba formando nubes en torno a sus pies, mientras él caminaba por el fondo marino. Su túnica flotaba a su alrededor. Reinaban el silencio, la presión y una total oscuridad. Pero también había vida, aún tan por debajo de las olas. Había calamares gigantes y langostas con dientes en los párpados. Había bichos parecidos a arañas con el estómago, en las patas y peces que fabricaban su propia luz. Era un mundo de pesadilla negro y silencioso, pero la vida habita en todos los lugares donde puede. Donde no puede, simplemente tarda un poco más. El destino de la muerte era una suave elevación del fondo marino. El agua a su alrededor ya se estaba volviendo más cálida y estaba aumentando la población de criaturas con aspecto de haber sido montadas con los restos que quedaban de todo lo demás. Invisible pero palpable, una columna enorme de agua hirviendo manaba abundantemente de una fisura en el suelo. En algún lugar, muy por debajo, había rocas calentadas casi hasta la incandescencia por el campo mágico del disco. Alrededor de aquel respiradero, se habían depositado agujas de minerales. Y en aquel oasis minúsculo había crecido una forma de vida. No necesitaba aire ni luz. Ni siquiera necesitaba comida en el sentido en que el resto de especies entendían aquel término. Simplemente crecía al borde de la columna torrencial de agua, con aspecto de ser un cruce entre un gusano y una flor. La muerte se arrodilló y lo examinó con atención, de tan pequeño que era. Pero por alguna razón, en aquel mundo, sin ojos ni luz, también era de color rojo brillante. El derroche de la vida, en cuestiones como aquella nunca dejaba de asombrarlo. Se metió una mano dentro de la túnica y sacó un rollo pequeño de un material negro, parecido al juego de herramientas de un joyero. Con mucho cuidado, sacó de uno de los compartimientos una guadaña de un par de centímetros de largo, la sostuvo con gesto expectante entre el índice y el pulgar. En alguna parte por encima de su cabeza una corriente de agua errática hizo que un cascote de roca se desprendiera y cayera dando tumbos, levantando nubecillas de cieno, al rebotar en los organismos tubulares. El cascote aterrizó justo al lado de aquella flor viva y luego rodó arrancándola de la roca. La muerte hizo girar rápidamente su guadaña diminuta justo cuando la florecilla se apagaba. A menudo se habla de la visión omnipotente de diversas entidades sobrenaturales. Se dice que pueden ver la caída de hasta el último gorrión. Y puede que sea cierto. Pero solamente hay una de esas entidades que siempre está presente cuando el gorrión choca contra el suelo. El alma del gusano tubícula era muy pequeña y simple. No le preocupaba el pecado. Nunca había codiciado el pólipo del prójimo. Nunca había apostado ni había bebido alcohol. Nunca le habían preocupado cuestiones del tipo: ¿por qué estoy aquí? Ya que no tenía sentido del aquí ni, ya puestos, del yo. Con todo, algo se desprendió bajo la hoja quirúrgica de la guadaña y se desvaneció en las aguas arremolinadas. La muerte guardó con cuidado el instrumento y se puso de pie. Todo iba bien, las cosas estaban funcionando de forma satisfactoria y bien. Pero no era así. Del mismo modo en que los mejores ingenieros son capaces de oír ese cambio minúsculo que indica que un cojinete está fallando mucho antes de que los instrumentos más precisos puedan detectar que algo va mal, la muerte captó una nota discordante en la sinfonía del mundo. Era una nota incorrecta entre miles de millones, pero eso la hacía más llamativa, como una piedrecita minúscula dentro de un zapato muy grande. Movió un dedo en medio del agua. Durante un momento apareció un contorno azul en forma de puerta. La muerte entró en él y desapareció. Las criaturas tubulares no fueron conscientes de su marcha. Tampoco habían sido conscientes de su llegada. Nunca jamás eran conscientes de nada. Un coche de caballos avanzaba pesadamente por las calles gélidas y neblinosas, con el cochero acurrucado en su asiento. El cochero parecía ser un abrigo marrón enorme y grueso. Una figura salió disparada de entre las volutas de niebla y de pronto estaba sentada en el pescante, al lado del cochero. «Hola», dijo. «Me llamo Teatime. ¿Cómo se llama usted?» Bájate de aquí, no estoy autorizado allí».
El cochero se cayó de golpe. Era asombroso cómo Teatime había sido capaz de meter un cuchillo por entre 4 capas de ropa gruesa y detenerlo justo en el punto preciso para pinchar la carne. «¿Perdón?», dijo Teatime con una sonrisa jovial. «Esto. No hay nada valioso. ¿Sabe? Nada de nada, solamente unos cuantos sacos de...». «Oh, cielos», dijo Teatime, con la cara repentinamente convertida en un acre de preocupación. «Bueno, eso ya lo veremos». «No. ¿Cómo se llama usted, señor?» «Ernie». «Esto». «Ernie», dijo Ernie. «Sí. Ernie. Esto». Teatime giró ligeramente la cabeza. «Vengan, caballeros. Este es mi amigo Ernie. Esta noche va a ser nuestro cochero». Él vio que media docena de figuras emergían de la niebla y se subían al carromato detrás de su espalda. No se giró para mirarlas. Por el hormigueo que notaba en los riñones supo que aquello no supondría un paso adelante ejemplar en su carrera. Pero parecía que una de las figuras, una criatura que parecía una montaña descomunal y desgarbada, llevaba un fardo alargado echado al hombro. El fardo se movía y hacía ruidos ahogados. «Deje de temblar, Ernie. Solamente necesitamos a alguien que nos lleve», dijo Teatime, mientras la carreta traqueteaba sobre los adoquines. «¿A dónde, señor?» «Oh, no nos importa. Pero primero me gustaría que se parara usted en la Plaza Sator, cerca de la segunda fuente». El cuchillo se retiró. Ernie dejó de intentar respirar por las orejas. «Ejem. ¿Qué le pasa? Parece usted tenso, Ernie. Yo siempre digo que un buen masaje en el cuello es lo mejor para eso. No tengo permiso para llevar pasajeros, señor. Charlie me va a echar una bronca de las buenas». «Oh, por eso no se preocupe», dijo Teatime, dándole una palmada en la espalda. «Aquí somos todos amigos». «¿Para qué nos llevamos a la chica?», preguntó una voz detrás de ellos. «Pegar a las chicas no está bien», dijo una voz grave. «Nuestra mamá decía que nada de pegar a las chicas. Que eso es de chicos malos, eso decía nuestra mamá». «Calla, Banjo. Nuestra mamá decía». «Chiste. Ernie no quiere escuchar nuestros problemas», dijo Teatime, sin apartar la mirada del cochero. Yo soy sordo como una tapia», balbuceó Ernie, que en ciertos sentidos aprendía muy deprisa. «Y tampoco veo a más de 1,5 metros. Y no recuerdo las caras que sí que veo, tampoco. Mala memoria. Ja. Que me lo digan a mí. Caray, a veces puedo estar, por ejemplo, en el carromato, hablando con gente, ja, tal como estoy hablando con ustedes ahora, y cuando se marchan, ja, por mucho que lo intente. ¿Se creen que me acuerdo de algo de ellos, o de cuántos eran, o de qué llevaban, o de nada, de ninguna chica ni nada?» Para entonces su voz ya era un jadeo muy agudo. «Ja. A veces me olvido de cómo me llamo. Ernie. ¿Verdad?», dijo Teatime, dedicándole una sonrisa feliz. «Ah, y ya hemos llegado. Oh, cielos, parece que hay alboroto». Se oyó el ruido de una pelea un poco más adelante y de pronto pasaron un par de Troys enmascarados perseguidos por 3 miembros de la guardia. Ninguno de ellos hizo caso del carromato. «He oído que la banda de los Desecho iba a intentar reventar esta noche la cámara acorazada de Paquet S., dijo una voz detrás de Ernie. «Parece que el señor Brown al final no va a unirse a nosotros», dijo otra voz. Hubo una risita. «Oh, yo no estaría tan seguro de eso, señor Lilluite, no estaría tan seguro ni mucho menos», dijo una tercera voz, procedente de las inmediaciones de la fuente. «¿Me puede aguantar la bolsa mientras subo, por favor? Tenga cuidado, pesa un poco». Era una vocecilla tildada. Una voz como aquella indicaba que su propietario guardaba el dinero en un bolsito de cuero y siempre contaba el cambio con cuidado. A Ernie le pasó todo esto por la cabeza y luego intentó con todas sus fuerzas olvidar que lo había pensado. «Conduzca, Ernie», dijo Teatime. De un rodeo por detrás de la universidad. Mientras el coche de caballos avanzaba, la vocecilla tildada dijo:
Hay que coger todo el dinero y luego salir con mucho sigilo. Tengo razón. Hubo un murmullo de asentimiento. Lo aprendí sentado en las rodillas de mi madre, sí. Aprendió usted muchas cosas tumbado en las rodillas de su madre, señor Lilluite. No diga nada de nuestra mamá. La voz sonó como un terremoto. Es el señor Brown, Banjo. Ojo con lo que dices. No tiene que decir nada de nuestra mamá. De acuerdo, de acuerdo. Hola, Banjo. Creo que tengo un caramelo en alguna parte. Sí, ten, mira. Sí, tu mamá sabía cómo hacer las cosas. Hay que entrar sin hacer ruido, tomarte tu tiempo, coger lo que has venido a buscar y salir con sigilo y ordenadamente. No hay que darse en la escena a contar el botín y a deciros entre vosotros lo valientes que sois. Tengo razón. Parece que le ha ido a usted bien, señor Brown. El carromato se alejó traqueteando hacia el otro extremo de la plaza. Nada más que un pellizco para gastos, señor Ojo de Gato. Un pequeño regalo de la vigilia de los puercos, se podría decir. Nunca hay que agarrar todo y echar a correr. Se coge un poco y se sale andando. Se viste con pulcritud. Ese es mi lema. Ve limpio y sal caminando despacio. Y nunca hay que correr, nunca hay que correr. La guardia siempre persigue a los que corren. Son como terriers de caza. No, hay que salir caminando despacio, doblar la esquina tranquilamente, esperar a que haya mucho alboroto y entonces dar media vuelta y volver andando. Eso no lo pueden entender. ¿Veis? La mitad de las veces se apartan a un lado para dejarte pasar. Buenas noches, agentes, les dices, y te vuelves a casa a tomarte una taza de té. ¡Guau! Eso te saca de los líos, está claro. Si uno tiene suficientes agallas. Oh, no, señor Bombón. No te saca de los líos. Te mantiene fuera. Era como una lección magistral, pensó Ernie, y de inmediato trató de olvidarlo. O como un gimnasio de barrio, en el que acabara de entrar un campeón de boxeo. ¿Qué te pasa en la boca, Banjo? Se le ha caído un diente, señor Brown. Dijo otra voz, y soltó una risita. Me se ha caído un diente. Dijo el trueno que era Banjo. No aparte la vista de la calle, Ernie. Dijo Teatime a su lado. No queremos tener un accidente. ¿Verdad? La que estaba desierta, a pesar del bullicio de la ciudad, tras sus espaldas y de la mole cercana de la universidad. Había unas pocas calles, pero los edificios estaban abandonados. Y algo le estaba pasando al sonido. El resto de Almore Park parecía muy lejano, los sonidos llegaban como si atravesaran un muro muy grueso. Estaban entrando en ese rincón, despreciado de Almore Park, que hacía tiempo solía ser el vertedero de la universidad y que ahora se conocía como los solares irreales. Putos magos. Murmuró Ernie de forma automática. ¿Cómo dice? Preguntó Teatime. Mi bisabuelo decía que antes nosotros teníamos tierras aquí. Niveles bajos de magia, y un cuerno. A los magos, les da igual, ellos tienen toda clase de conjuros que los protegen. Un poco de magia por aquí, un poco de magia por allí. Es de sentido común que tiene que ir a parar a algún sitio. No. Antes había señales de advertencia. Dijo la voz atildada desde detrás de ellos. Sí, bueno, las señales de advertencia en Almore Park es como si tuvieran escrito leña de la buena. Dijo otra voz. O sea, es de sentido común. Tiran un conjuro viejo para hacer explotar esto, otro para hacer girar aquello y otro para que crezcan las zanahorias, con lo que todos terminan interfiriéndose entre ellos y... ¿Quién sabe lo que terminan haciendo? Dijo Ernie. Mi bisabuelo decía que a veces se despertaban por la mañana y el sótano estaba por encima del desván. Y eso no es lo peor que les pasó. Añadió en tono lúgubre. Sí, he oído que a veces era tan grave que podías ir andando por la calle y te encontrabas contigo mismo viniendo por el otro lado. Contribuyó alguien. Llegó un punto en que no sabías si era una empanada o tenías la picha hecha un lío, he oído. El perro solía traer a casa toda clase de cosas. Dijo Ernie.
Mi bisabuelo decía que si aparecía con algo en la boca, estaban todo el rato tirándose detrás del sofá. Hechizos de fuego corroídos que empezaban a soltar chispas, varitas rotas que soltaban humo verde y no sé qué más. Y si veías al gato jugar con algo, era mejor no intentar averiguar qué era, os lo aseguro. Sacudió las riendas, casi olvidando su situación actual en medio de la corriente de resentimiento hereditario. O sea, ellos dicen que todos los libros viejos de conjuros y cosas de esas están enterrados muy hondo y que ahora reciclan los conjuros usados, pero no me parece que sirva de mucho cuando tus patatas se echan a caminar por ahí. Gruñó. Mi bisabuelo fue a hablar del tema con el jefe de los magos y el tipo fue y le dijo. Puso una voz nasal estrangulada que era su idea de cómo hablaba uno cuando tenía estudios. Oh, puede que haya alguna molestia transitoria ahora mismo, buen hombre, pero vuelva dentro de 50.000 años y verá. Putos magos. El caballo dobló un recodo. Estaban en un callejón sin salida. Las casas a medio derrumbarse, con las ventanas rotas y las puertas robadas, se apoyaban las unas en las otras a ambos lados de la calle. Yo oí que decían que iban a limpiar este sitio. Dijo alguien. Sí, claro. Dijo Ernie, y escupió. Cuando el escupitajo llegó al suelo, se marchó corriendo. ¿Y saben qué? Hay chiflados que vienen aquí todo el tiempo y se ponen a hurgar y a remover las cosas. Justo en ese muro de ahí delante. Dijo Teatim en tono tranquilo. Creo que normalmente cruza usted por donde está ese montón de escombros junto al árbol viejo y muerto, aunque no se ve nada menos que mires muy de cerca. Pero nunca he visto cómo lo hace. Un momento, yo no puedo cruzarles a todos. Dijo Ernie. Una cosa es acercarlos a algún sitio, pero cruzar con gente está. Teatim me suspiró. Con lo bien que nos estábamos llevando. Escucha, Ernie. Nos vas a llevar contigo bien, y lo digo con una pena considerable, voy a tener que matarte. Pareces un buen hombre. Responsable. Con un abrigo muy serio, unas botas como es debido. Pero es que si les cruzo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Preguntó Teatime. Que pierdas tu trabajo. Mientras que si no lo haces morirás. Así que si lo miras así, en realidad te estamos haciendo un favor. Oh venga, di que sí. Esto. Ernie se estrujó el cerebro. El tipo era claramente lo que Ernie consideraba un pijo, y parecía amable y amistoso, pero las cosas no cuadraban. El tono y el contenido no concordaban. Además, dijo Teatime, si te han coaccionado no es culpa tuya. ¿Verdad? Nadie te puede echar la culpa. Nadie puede echar la culpa a nadie que haya sido coaccionado a punta de cuchillo. Ah bueno, digo yo que sí, si vamos en plan coaccionado. Murmuró Ernie. Seguirles la corriente parecía ser la única salida. El caballo se detuvo, se quedó esperando con la mirada paciente de un animal, que probablemente conoce la ruta mejor que el cochero. Ernie se hurgó en el bolsillo del abrigo y sacó una lata pequeña, parecida a una cajita de rapé. La abrió. Dentro había unos polvos brillantes. ¿Y qué se hace con eso? Inquirió Teatime, lleno de interés. Oh, simplemente se coge un pellizco, se tira en el aire y hace twing, abre lugar blando. Dijo Ernie. Así pues. No se necesita entrenamiento especial o algo así. Esto. Se tira contra esa pared de ahí y hace twing. Dijo Ernie. ¿De veras? Lo puedo intentar. Teatime le cogió la lata de la mano, que no presentó resistencia, y tiró un pellizco de aquellos polvos al aire delante del caballo. Los polvos flotaron por un momento y luego hicieron aparecer un arco estrecho y resplandeciente en medio del aire. El arco chispeó e hizo. Twin. Oco. Dijo una voz detrás de ellos. ¡Qué chulo! ¿La veis? Sí. ¡Qué bonitas las chispitas! ¿Y entonces conduces hacia adelante sin más? Preguntó Teatime. Eso es. Dijo Ernie. Pero deprisa, ojo. Solamente está abierto un momentito. Teatime se guardó la lata en un bolsillo. Muchas gracias, Ernie. Muchísimas gracias. Hizo un movimiento brusco con la otra mano.
Hubo un destello metálico. El cochero parpadeó, luego cayó de su asiento hacia un lado. De detrás vino un silencio, teñido de horror y posiblemente de nada más que un poco de terrible admiración. Mira que era aburrido. Dijo Teatime, cogiendo las riendas. Se puso a nevar. La nieve empezó a caer sobre la figura tirada de Ernie y también a través de varias túnicas grises con capuchas que flotaban en el aire. Parecía no haber nada dentro de ellas. Daba la impresión de que estaban allí meramente para marcar cierto punto en el espacio. Bueno, dijo uno, estamos francamente impresionados. Ciertamente, dijo otro. Nunca se nos habría ocurrido hacerlo así. Está claro que es un humano con recursos, dijo un tercero. Lo más bonito del asunto, dijo el primero. O podría haber sido el segundo, porque no había absolutamente nada que distinguiera las túnicas. Es que vamos a controlar muchas más cosas. Exacto, dijo otro. Es realmente asombroso cómo piensan. Es una especie de lógica ilógica. Niños, dijo otro. ¿Quién lo habría pensado? Pero hoy los niños y mañana el mundo. Si me das un niño, antes de los 7 años, ya es mío para siempre. Hubo una pausa llena de terror. Los consensuales que se hacían llamar los auditores no creían en nada, salvo tal vez en la inmortalidad. Y la única forma de ser inmortales, lo sabían muy bien, era evitar la vida. Por encima de todo, no creían en la personalidad. Ser una personalidad era ser una criatura con principio y fin. Y como ellos pensaban que en un universo infinito toda vida era por comparación inimaginablemente corta, morían al instante. Había un error en su lógica, claro, pero cuando se daban cuenta ya era demasiado tarde. Entretanto, evitaban escrupulosamente cualquier comentario, acción o experiencia que los distinguiera. Has dicho dijo uno. Ah, sí. Pero fíjate en que estábamos haciendo una cita, se apresuró a decir el otro. Lo dijo algún personaje religioso. Hablando de educar a los niños. Y es por eso que lógicamente hay un en la frase. Pero yo no usaría ese término para hablar de mí mismo, de mierda. La túnica se desvaneció en medio de una nubecilla de humo. Que eso sirva de lección para todos nosotros, dijo uno de los supervivientes, mientras otra túnica completamente indistinguible aparecía de la nada allí donde había estado su afligido colega. Sí, dijo el recién llegado. Bueno, ciertamente, parece. Se cayó. A través de la cortina de nieve, se acercaba una forma oscura. Es él, dijo. Se desvanecieron a toda prisa, no desapareciendo sin más, sino esparciéndose y diluyéndose hasta fundirse con el fondo. La figura oscura se detuvo junto al cochero muerto y estiró un brazo. ¿Puedo echarle una mano? Ernie levantó la vista, agradecido. Caray, sí. Dijo. Se puso de pie, tambaleándose un poco. Oiga, ¿qué dedos tan fríos tiene, señor? Lo siento. ¿Por qué tenía que hacerme eso? Si he hecho lo que me decía. Me podría haber matado. Ernie se palpó el interior del abrigo y sacó una petaca pequeña y, en aquel momento, extrañamente transparente. Siempre llevo un traguito en estas noches tan frías. Dijo. Me mantiene animado. Y que lo diga. La muerte echó un vistazo rápido a su alrededor y olisqueó el aire. ¿Cómo voy a explicar esto entonces? Dijo Ernie, dando un trago. ¿Perdone? ¡Qué maleducado soy! No estaba prestando atención. Digo que cómo se lo voy a explicar a la gente. He dejado que unos tipos se fueran en mi carromato como si nada. Me van a echar, seguro. Voy a tener problemas de los gordos. Ah. Bueno. En ese sentido por lo menos le tengo que dar una buena noticia, Ernest. Y también una mala. Ernie escuchó. Echó un vistazo o dos al cadáver que tenía a sus pies. Visto desde fuera parecía más pequeño. Era lo bastante listo como para no discutir. Algunas cosas son bastante obvias cuando el que te las dice es un esqueleto de 2 metros 10 con una guadaña. O sea que estoy muerto. Concluyó. Correcto. Esto. El sacerdote me dijo que. Ya sabe.
después de morirse. Es como pasar por una puerta y, en un lado, hay él. Bueno, un sitio terrible. No. La muerte miró su cara preocupada y a medio desvanecer. Por una puerta. Es lo que dijo. Supongo que depende de en qué dirección camines. Cuando la calle se volvió a quedar vacía, salvo por la morada carnal del difunto Ernie, las formas grises volvieron a enfocarse. Sinceramente, cada vez está peor, dijo una de ellas. Nos estaba buscando, dijo otro. ¿Os habéis dado cuenta? Sospecha algo. Las cosas, le preocupan demasiado. Sí. Pero la belleza de este plan, dijo un tercero, es que él no puede interferir. Puede ir a todas partes, dijo uno. No, dijo otro. A todas partes no. Y con una petulancia inefable, se fundieron con el fondo. Empezó a nevar más fuerte.